Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un cordial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Angélica Olivares del Grupo Cúspide en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que, Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Gracias, Jorge, por esta cordial bienvenida. Pues muy contenta de estar nuevamente en este escenario, en este espacio, en Busco en Ti, donde estás no es el final. Gracias a todos aquellos que se están conectando. Gracias porque aprendemos juntos y pues es necesario siempre, ¿verdad? Tener nuevos conocimientos, aprender. Nunca terminamos de aprender y eso es muy bueno. Así es de que hoy en Sembrando Palabras de Vida hemos traído el tema a veces se gana y a veces ¿verdad? Sé que me vas a decir que a veces se pierde, pero no. Le hemos cambiado eso de se pierde por se aprende. ¿No te gusta mejor? Mejor es que aprendamos, ¿verdad? Que perder. Y bueno, pues es un dicho que tenemos muy en automático, ¿no? O gano o pierdo, pero no vemos desde otro punto de vista. Y decir palabras así, pues es como cuando nosotros aseguramos que así va a ser. Y eso es lo que tenemos que cambiar en nuestro pensamiento, tenemos que cambiar en esa forma en esa actitud, en que o gano o pierdo. Tenemos que movernos a que cuando nosotros ganamos, también estamos aprendiendo. Y cuando nosotros aprendemos, también estamos ganando. Tenemos que hacer a un lado el que hemos perdido, porque tenemos que movernos a la verdad, tenemos que movernos a la luz y tenemos que quitar de nosotros toda mentira o todo engaño o toda costumbre o todo aquel aprendizaje que nos ha llevado a caer en esta trampa en que perdemos. Y yo quiero hablarte de un versículo que en la Reina Valera nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero también he traído esta traducción que dice, y sabemos, así empieza, y sabemos que Dios hace que todas, no dice que algunas, dice que todas las cosas cooperen, cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos. O sea, se está refiriendo a ti y a mí. Es de ellos somos tú y yo, si es que nosotros le buscamos para amarlo y cumplamos ese primer mandamiento de amar a Dios con todo nuestro ser. Es entonces cuando nosotros vamos a poder saber que todas las cosas que nos acontecen ayudan para bien. Aunque en el momento no lo podamos entender, aunque en el momento sea una situación muy difícil, Dios es tan bueno, Dios es totalmente misericordioso, Dios es totalmente piadoso, Dios es totalmente compasivo, para que aquella situación que nosotros haya sido una afrenta, que haya sido una aflicción, Dios lo va a usar. ¿Para qué? Para bien y sobre todo para ese propósito al cual tú y yo hemos sido llamados. Estamos convencidos que tu vida tiene un propósito por el cual tú naciste. En el año que hayas nacido, en el día que hayas nacido, en la familia que hayas nacido, en ese momento era preciso que nacieras porque hay un propósito en ti. ¿Tú estás convencido de eso? Bueno, pues espero que tu respuesta haya sido sí. Y si no, a partir de hoy sepas que tu vida tiene ese propósito y que lo reafirmes. No importa la situación. Lo que importa es la condición, es decir, cómo está nuestro corazón para enfrentarnos a las situaciones que se nos presentan día con día. Y bueno, de este versículo yo quiero comentarte algunas palabras y voy a empezar por la primera. Dice, y sabemos. Entonces yo quisiera preguntarte eso. Primero, tú y yo, hagámonos esa pregunta. Sabemos
que Dios hace todas las cosas para bien nuestro, si nosotros tenemos ese conocimiento de saber que Dios nos ama, que Dios es un Dios cercano, que Dios nos da bendiciones, que de Él recibimos todo lo bueno, si nosotros lo sabemos, entonces en ese conocimiento, todas las cosas que nos sucedan van a ser permeadas para saber que Dios en sus manos, cuando colocamos todas las situaciones, ¿verdad? Puede ser de salud, de económicas, como vamos a ver en algunos ejemplos que nos enseña la palabra de Dios, cómo personas atravesaron situaciones muy difíciles, ¿no? Situaciones adversas a su vida, y sin embargo, Dios usó todo eso para bien. ¿Por qué? Porque había un llamado, ¿por qué? Porque había un propósito, como Dios también el día de hoy nos llama a ti y a mí. Y nos corresponde a nosotros que si Dios nos llama, nosotros podamos responder a ese llamado, que si Dios el día de hoy está tocando nuestro corazón, estemos con esa disposición de abrirle la puerta de nuestro corazón. O la otra es de que digamos, pues no, hoy tampoco te voy a abrir la puerta de mi corazón porque no me has cumplido con lo que yo te he pedido, porque la situación sigue igual. ¿Cómo es la condición de nuestro corazón? Lo primero es que debemos de saber que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Y yo creo que eso es muy hermoso, ¿no? Saberlo porque dices, esto a pesar de que sucedió así, pero en Dios yo tengo un llamado, pero en Dios tengo un propósito y todo esto que está ocurriendo coopera para bien. Aunque mi razonamiento, aunque mi alma no lo entienda, aunque mi personalidad, mi carácter, mi intelecto no lo puedan entender porque somos nosotros, estamos limitados, pero Dios que es infinito, Él sí puede ver todo el escenario y todo el panorama de cómo de todas las cosas cooperan para bien, pero tenemos que saberlo. Y eso es lo que tenemos que partir tú y yo, saber que en Dios todas las cosas, todas absolutamente cooperan para bien en Dios, pero también hay esa condición, ¿verdad? Saber que nosotros necesitamos amar a Dios. Es una necesidad antes que cualquier otra situación, amar a Dios. Amar a Dios. La palabra nos enseña que si nosotros amamos a las riquezas, pues entonces no amamos a Dios, porque estamos nosotros, donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Entonces, si para nosotros primero es Dios, nos vamos a acercar a Él, vamos a querer conocerle, vamos a querer estar cerca de Él. Por supuesto que Él quiere estar cerca de nosotros. De hecho, nos enseña que Él nos amó primero. Antes que tú y yo tuviéramos esa intención de acercarnos a Él, Él nos amó primero. Él nos amó primero y nos amó con un amor eterno, un amor infinito, un amor que no se agota, que no se acaba, no se acaba. Él nos conoce, conoce lo que hay en nuestros pensamientos, conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Es más, puede ser que nosotros no nos conozcamos tanto como Dios nos conoce. Así de increíble. A veces nosotros tenemos algunas reacciones y decimos, no sé de dónde me salió esto o por qué contesté de esta manera. Bueno, pues Dios sí sabe. Y a veces esas situaciones las permite Dios para que nosotros podamos ver lo que hay en nuestro corazón. Porque cuando nosotros podemos ver lo que hay en nuestro corazón, eh, nos queremos apartar de eso. Porque puede ser que eso sea algo que esté obstaculizando nuestra vida y una vida plena y una vida de bendición que Dios nos quiere dar. De hecho, que todas las bendiciones ya Dios nos las dio en su Hijo Jesucristo, ahí con Él. Ahí todas esas riquezas en gloria, el ser fortalecidos en nuestro interior, ya nos dio su Espíritu Santo que Él nos guía a toda verdad que Él nos recuerda, que Él nos enseña y nos recuerda, pero en la medida en que nosotros también buscamos de su palabra. Entonces, contestémonos, ¿lo sabemos o más o menos sabemos? Hay que ser honestos, ¿verdad? Hay que ser honestos, hay que ser sinceros, Señor. Pues yo no lo sé del todo, no estoy tan convencido que todas las cosas que me están ocurriendo estén ayudando para bien. Y la siguiente dice, bueno, esto para el bien. Dios tiene planes para ti, para mí, de bien. Dios tiene planes de bien para ti, para mí.
Voy a mencionarte 3 ejemplos en las Escrituras que nos hablan de una mujer que padecía un flujo de sangre por muchos años, o sea, no uno, no 2, no 3, no 4, no 10, o sea, padecía desde hace muchos años. Pero fíjate, esta mujer había acudido al médico y había agotado todos sus recursos, o sea, todos los recursos que ella tenía, había ido a un lado, había ido a otro, había ido para acá, para allá. ¿Cuántos de nosotros no conocemos personas que dicen, es que he ido a todos lados donde me dicen y he visto un médico, he visto otro especialista, bueno, ya me acabé todo lo que tenía. Vendí mi auto, vendí mi casa, vendí mi terreno, vendí esto porque me dijeron que con esto yo, y resulta que no, ¿no? Hoy hay tratamientos tan costosos, pero tan costosos que tal cual vendemos nuestras propiedades con tal de atendernos, ¿verdad? Que llegara ese médico para que nos sane. Y esta mujer sabiendo que había escuchado que Jesús hacía milagros y que sanaba enfermos, no importando qué tipo de enfermedad, él lo sanaba, ella hizo todo lo posible por acercarse, no midió todos los impedimentos, al contrario. Creo que cuando en nosotros, ¿verdad? Nos dicen, oye, pero yo conozco a alguien que, no sé, está del otro lado del mundo, pues hacemos todo lo posible por ir a ese otro lado del mundo, ¿no? Pues esa mujer así lo hizo. Aun cuando había una multitud en la cual no podía ni siquiera ella pasar, pues ella rompió todas esas barreras de miedo, todas esas barreras de no voy a llegar, rompió esa barrera de quizá no me va a sanar, quizá todos los demás sí, pero a mí no. Todo eso lo quitó ella y quiso acercarse, hizo todo lo que fuera. Ahora sí que se esforzó y fue valiente para acercarse al lugar en donde ella estaba, donde ella lo iba a encontrar a él. Se tuvo que mover. Y quizá hoy tú y yo tenemos que hacer eso, acercarnos a Dios. Quizá alguna vez hemos escuchado que, oye, pues ahí, fíjate que ahí se reúnen, leen la palabra, o hay una reunión de oración, o hay un grupo de personas que leen las escrituras, y nosotros decimos, pues no, es que ahorita no, muchas gracias. No, yo creo que para la otra semana, ¿no? A ver si para la siguiente tengo tiempo. Hoy Dios está tocando a tu corazón y a mi corazón para que no recibamos todas esas bendiciones, pero que entonces no las retrasemos, porque Dios ya no las dio, pero tú y yo tenemos que tomarlas. Tenemos que hacer ese esfuerzo por tomar esa bendición como lo hizo esta mujer. Ella creyó y lo que creyó es que su fe la movió a acercarse a donde podía encontrar a Jesucristo, en donde podía encontrar a esa palabra viva, en donde podía encontrar al Dios que la iba a sanar. Agotó todos sus recursos, todo lo que tenía, pero todavía le quedaba un solo recurso, su fe. Todavía le quedaba el recurso de creer que iba a ser sanada. Yo no sé cómo estén tus recursos, pero puede ser que ya estén agotándose, pero Él tienes el más poderoso de todos, ese que nunca se agota y que es la fe, que es el buscar a Dios, ese el valioso recurso, porque ese nace de tu corazón cuando tú le crees, cuando tú dices, Señor, yo creo en tu Hijo Jesucristo, que tú lo enviaste, que en Él podemos conocerte a ti, porque Jesucristo nos enseñó al Padre, a ese Padre amoroso, a ese Padre que nos recibe con los brazos abiertos, como en la parábola del Hijo Pródigo, que corrió el Padre en cuanto supo que venía, que el Hijo se acercaba, corrió a abrazarle. No lo cuestionó, así es nuestro Dios. En Dios hallamos misericordia y hallamos compasión. La palabra de Dios dice que nuevas son sus misericordias y esas son las que nosotros tenemos que estar esperando. Lo que pasa es que el engaño nos dice, no, es que para ti no lo hay, es que Dios no se va a ocupar de ti, Dios no te va a escuchar. Esos son engaños, entonces por eso es tan necesario que sepamos, que tengamos ese conocimiento de cuánto Dios nos ama y cuánto bien también quiere para nosotros. Otro ejemplo es un ciego de nacimiento. Era un hombre que mendigaba, que estaba ciego de nacimiento
Y entre ahí la gente se preguntaba y le preguntaba a Jesucristo, ¿este nació ciego porque él pecó o porque pecaron sus padres? Qué cosas, ¿no? A veces nosotros también decimos, vemos a alguien que tiene algún padecimiento y decimos, pues algo hizo, porque pues, ¿cómo es posible, no? Que algo de verdad, algo debió de haber hecho. Sin embargo, Dios, Jesucristo nos dice, pues ni uno ni lo otro, sino para que Dios sea glorificado. ¿Qué respuesta de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, para tantas interrogantes de acusación hacia esa persona, ¿no? Y a veces nosotros somos esas personas que nos preguntamos, ¿por qué le estarán sucediendo todas estas cosas a esta persona? ¿Por qué le habrá ocurrido esto? Algo, ¿verdad? Algo. Dios dice, no, es para que sea glorificado el nombre de Dios. Entonces también nosotros en ese saber, en ese conocimiento de Dios, sabemos que todas las cosas ayudan para bien, ¿verdad? A quienes aman al Señor. Otro ejemplo es la negación de Pedro. Pedro lo negó. ¿Cuántas veces? Sí, 3 veces. 3 veces lo negó Pedro. Sin embargo, después, ¿verdad? Pasado ya el momento cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, pues Él le pregunta, oye Pedro, ya te vi acá pescando, pero yo te había dejado en otro lugar. Y le pregunta, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? ¿Y cuántas veces le pregunta? Le pregunta 3 veces, le pregunta 3 veces, como Dios sustituyendo o resarciendo ese dolor que había en su corazón de Pedro por haberlo negado. Y decirlo, Pedro, ¿me amas? ¿Qué dirías hoy a Dios si Dios te preguntara por tu nombre, así como se lo preguntó a Pedro? ¿Me amas? ¿Qué le responderías? Pues sí, Señor, sí te amo, pero, ¿verdad? Anteponemos pues muchas cosas en nuestra vida. Nosotros tenemos que saber que todas las cosas ayudan para bien a nuestra vida cuando nosotros le amamos. Y amarlo es conocerlo. Amarlo es acercarnos a Él. Amarlo es recibirlo en nuestro corazón. Amarlo es decir, sí, Señor, te necesito porque en mis fuerzas no puedo. Amarlo es recibir esa ayuda que Dios nos quiere dar. Que quitemos ese orgullo, que quitemos esa soberbia, porque son obstáculos y por eso no podemos nosotros saber que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Que todo, como esta versión que leíamos, que todas las cosas cooperan para el bien de quienes aman a Dios. ¿Tú amas a Dios? ¿Lo amas de verdad con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas? Entonces todas las cosas, no solo que estés pasando el día de hoy, sino todas aquellas que hayan ocurrido en el pasado, ayudan para bien en el Señor. Tenemos que tener ese momento, ese punto de encuentro en que le amemos, que le busquemos, que le digamos, Señor, sí, me rindo ante esta situación porque no puedo, ¿no? Porque hacemos todo lo contrario. Hacemos todo lo contrario, escuchamos voces del enemigo que nos dice, no, pues Dios ya te abandonó, Dios no está contigo, Dios te castiga. ¿Has oído escuchado eso? No, es que Dios te va a estar castigando porque algo debiste haber hecho, porque eh, siempre por alguna situación. Y entonces nos presentan a un Dios tan lejano, tan distante, una distorsión de lo que es Dios. Y Dios no es así. Por eso Jesucristo, a través de Él es el que nos acerca al Padre y nos muestra tal y cual es. En algunas porciones de la Escritura dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces quizá tú y yo necesitemos ver a Cristo. ¿Para qué? Para que podamos ver al Padre. Y también nos enseña que así como Cristo es uno en el Padre, también nosotros somos uno en Cristo. En esa unidad es como Dios nos viene a hablar para que no estemos dispersos, sino que estemos
unidos, unidos y en esa unidad podamos nosotros conocer a Dios, ¿verdad? Decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro prójimo. Pero la forma en que podemos amar a Dios es también amando a nuestro prójimo. Por lo pronto, no criticando, no señalando, no acusando, no quejándonos, ¿verdad? Sino que en ese amor de entender a las personas. El día de ayer acudía yo a una enseñanza en donde nos hablaban sobre dos palabras, integridad y honestidad. ¿Qué tanto somos nosotros íntegros y somos honestos? ¿Cómo tratamos a los demás? Porque en la forma en que tratamos a los demás es también la forma en que nos estamos tratando a nosotros mismos. Tú quieres que te traten bien, que seas tratado bien, entonces hay que tratar bien a los demás. En esa forma en cómo tratamos a los demás, es como nos estamos tratando a nosotros mismos. Y otra palabra que encontramos aquí dice que todas las cosas cooperan para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para nosotros. Tú y yo somos llamados. Cada día Dios nos llama. Cada día Dios quiere reunirse con nosotros, como ese amigo, como ese consejero, como aquel en el cual vamos a encontrar una respuesta de alivio, una respuesta de esperanza, una respuesta de dirección, una respuesta que queremos conocer, ¿verdad? Y también en esa paciencia de saber esperar en Dios. Y Él nunca llega tarde, siempre está a tiempo, pero nuestro corazón tiene que ser probado, ¿verdad? Nuestro corazón tiene que estar puesto a la luz, a la verdad y que sepamos aquí, ¿verdad? Lo que hablábamos en un principio. Y sabemos que Dios hace todas las cosas que cooperen. Si nosotros nos hemos equivocado, si hemos fallado, si no hicimos las cosas correctamente, Dios hace que esas cosas que nosotros nos equivocamos, en las que fallamos, cooperen para Dios, para bien, que cooperen en Dios para bien. Pero tenemos que amarlo, tenemos que buscarlo, tenemos que rendirnos a Él y decirle, Señor, me equivoqué. Y sí, a través de la oración lo podemos hacer, pero también, ¿verdad? A través de esa relación que tenemos con Dios, como ese amigo que nos escucha, como ese amigo que nos pone toda la atención de lo que nosotros estemos pasando. Dios tiene para ti un propósito, un propósito. Y entonces vuelvo y te pregunto, ¿a veces se gana o se pierde? No, ¿verdad? No, claro que no. A veces se gana y a veces se aprende. O a veces se aprende, ¿verdad? Y otras veces se gana. Pero en nuestra vida, todo lo que nosotros vamos aprendiendo y conociendo en Dios, y para ello tenemos que acercarnos a esa fuente de su palabra. Él es el único que nos va a llevar a esa verdad. Él es el único que nos va a mostrar todo aquello que nosotros no conocemos. Dice el versículo en Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas buenas y agradables que tú no conoces. Hay muchas cosas que necesitamos saber para poder entender lo que estamos viviendo en el día de hoy. Porque el mundo nos jala, el mundo nos atrapa con noticias, con desastres, con muchas cosas. Pero si nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, vamos a poder conocer todo aquello que en ningún lugar lo vamos a encontrar, porque en Él está el total conocimiento, la total sabiduría, la total ciencia de las cosas que hay a nuestro alrededor. Él es omnisciente, todo lo sabe. A Él es a donde podemos acudir para preguntarle aquellas inquietudes que no nos permiten avanzar, aquellas cosas que nos interrogantes
¿verdad? Que salen de nuestro corazón. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Verdad? Pero que en Dios vamos a encontrar, y vamos a encontrar una respuesta a la luz de la verdad, a la luz de que cuando Él nos muestra y nos enseña, pues hay paz en nosotros. Cuando nosotros recibimos esa verdad de parte de Dios, entonces podemos tener esa tranquilidad y esa esperanza de que todas esas cosas que están ocurriendo cooperan para bien. Y no, y nos vamos a apartar de la queja, nos vamos a apartar de aquello, de tanto cuestionamiento de yo soy culpable, de me equivoqué, no sirvo para nada, no aprendo con facilidad, no se me dificulta todo, y todo aquello solamente son engaños y mentiras para que no nos acerquemos a esa fuente de vida, a esa fuente de luz en la cual podemos encontrar respuestas y podamos nosotros tener ese conocimiento. Dios quiere que sepamos, Dios nos quiere revelar. De hecho, a través de la escritura nos muestra cómo cuando Dios iba a acontecer algo, Dios a través de sus profetas les anunciaba lo que iba a suceder. Y los profetas iban, hablaban a los reyes o hablaban a quien Dios los enviara y les decía lo que iba a hacer. Es increíble, ¿es cierto? Es increíble que Dios nos puede anticipar y nos puede advertir o avisar de las cosas que van a ocurrir, pero solamente en Dios. Y Él nos habla, porque también nos habla la palabra que va a haber muchas personas que nos engañen. Pero solamente cuando nosotros nos acercamos a Dios y le conocemos, sabremos que toda esa información Dios nos las confirma y Dios nos habla. Bueno, pues entonces estamos terminando en este tiempo. A veces se gana y a veces se aprende. Se aprende, tenemos que aprender, ¿verdad? Tenemos que saberlo. Eso es lo que tenemos que nosotros vivir en esa perspectiva diferente y no como perdedores. Muchas gracias te damos por tu atención, por estar con nosotros. Recuerda que tenemos una próxima cita. Sí, el próximo miércoles aquí en Sembrando Palabras de Vida, en la emisora Busco en ti. Donde estás no es el final. Bendecido día, recibe un abrazo donde quiera que estés. Hasta luego.